Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Aquí en Descubriendo cada 8 días tocamos aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Desde la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, gracias a la señal en línea de www.rcpc.co, Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio, y a través de la aplicación para teléfonos Android RCPC Lite. También, estimados oyentes, transmitimos la señal de video streaming a través de Facebook Live por la página de Facebook de la emisora, Radio Cultural Planeta Conciencia. Lo pueden encontrar en Facebook como facebook.com/rcpc9. Y allí pueden conectarse y de esa manera pueden también participar en el chat de rcpc.co o al WhatsApp 304-361-5881. Acompañándonos también a través del chat del Facebook Live, pueden hacer su reporte de sintonía y también los comentarios que deseen con la temática que vamos a ofrecerles en esta oportunidad. Descubriendo en esta ocasión estará acompañándoles Juan Manuel Pombo, Salim Hasir y quien les habla, Neil Barrios. El tema para hoy, prometido desde la semana pasada en el último programa, el Pijeradán, el primer hombre perfecto. Ese es el tema, el Pijeradán. Sean todos ustedes bienvenidos. Hola muchachos, bienvenido Juan a Descubriendo. Hola Neil, un saludo para ti, para todos nuestros queridos oyentes que ya están aquí reportando sintonía en www.rcpc.co. Ya estamos aquí dispuestos para arrancar con esta gran investigación y dar un poco la visión de la mesa de trabajo con respecto a este tema. Bien, también Salim, bienvenido Salim a Descubriendo. Hola Neil, hola Juan, saludo a toda la audiencia que ya empezó a conectarse con nosotros, esperando el tema del día de hoy, el Pijeradán, que estaremos estudiando y compartiendo la investigación y la visión de la mesa de trabajo con todos ustedes. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias para todos los oyentes que se conectan. Teresa Meriño, Bienledis Álvarez, Cristina Jaraba, también Alberto Falqués está conectado. Un fuerte abrazo para él. También nuestros amigos de Co-Creando con Los Ángeles, Verónica García. Ella dice, qué gusto compartir un cafecito colombiano con sabiduría de todos los colaboradores de la mesa de trabajo. Saludos desde México, un fuerte abrazo para ella. Y también saludar especialmente a todos los integrantes del grupo de WhatsApp de oyentes fieles de RCPC. Están ya conectados, muy atentos. Diana, Nancy, Lili, también Alex desde Perú. Nos saluda Reinaldo, también Héctor Hernández, Brainer Pinins. Un saludo para todos ellos. Ok, muchachos y estimados oyentes, este tema lo propusimos hace 8 días cuando hicimos nuestro último programa referente a las revelaciones de Mauro Viglino, ¿no? Sí. Y en donde tocamos pues el origen del hombre, Viglino hablando ahí de los Elohim, como los responsables de la creación del hombre. A lo que nosotros hicimos nuestra aclaración con relación o sujetos a la investigación que hemos venido realizando a lo largo de 7 años ya aquí en Descubriendo. Y hablábamos del Adán, ¿no? Del Adán. Pero hablando del Adán, esa referencia del hombre original, del Adán, del primer hombre aquí en el planeta Tierra, pues tenemos que considerar que antes de nosotros, antes de la existencia humana en este planeta Tierra, ya las humanidades eran, los tiempos y las edades eran muchos antes de nosotros. Y en esos tiempos y en esas edades, esas humanidades con sus propios hombres y sus nombres, ¿no? Esas codificaciones espirituales de esos reinos antes que el nuestro. La referencia del Pijeradán, para empezar, debemos recalcar que es tomado del libro secreto de Juan, un documento apócrifo encontrado en el año 1947 en la biblioteca Nag Hammadi. Allí, en uno de sus códices, se habla justamente de esos reinos eternos antes de la humanidad terrestre, hablándose en este documento del Pijeradán. Hoy la mesa de trabajo
se arriesga nuevamente. Este es un tema bastante arriesgado, puesto que tradicionalmente se conoce muy poco sobre esto. Y es aventurado también porque iría indiscutiblemente en contra de los conceptos y conocimientos que religiosamente y filosóficamente se tienen en esta humanidad. Muchachos, bienvenidos entonces y desarrollemos la temática en el día de hoy. Bueno, Ledis Álvarez nos pregunta que si estamos grabando. Sí, ya nos aseguramos de darle rec. Hace unos programas atrás se nos pasó, ¿no? Pero tranquila, Ledis, que el programa quedará grabado. Bueno, así como mi compañero Neil hacía la introducción, lo que como humanidad conocemos de la creación del hombre es lo narrado en el Génesis bíblico, eso está claro. Bueno, en algunas otras culturas, por ejemplo en Asia, en la India, se tienen otras historias, pero todas son muy similares. Alguna vez hemos dicho en este programa que el Génesis es un libro que tomó vestigios o retazos de otras narrativas, incluso más antiguas que el Génesis, y de alguna forma las unió para armar este documento que pues el libro hebreo pues se apropió, ¿no? Como el poseedor absoluto de todas estas historias, como el diluvio, el tema del primer hombre y la primera mujer, y otras historias que se cuentan ahí en el Antiguo Testamento. Sin embargo, esa es la historia oficial, pues se nos dice que Adán fue el primer hombre sobre el planeta Tierra, creado del polvo de la tierra por Yahvé Dios o Yahvé Jehová, y luego de la costilla de este primer hombre llamado Adán surgió la mujer. Esa es la historia que desde muy pequeño se nos cuenta y eso es lo que gran parte de la población cree. Sin embargo, como decía mi compañero, lo que queremos hacer es arriesgarnos a tocar otros documentos, y más exactamente el libro secreto de Juan, que nos entrega una visión anterior a lo que aquí conocemos. Alguna vez hacíamos un programa, creo que le llamamos la teoría del caos. Nosotros ahí definíamos de que todos los conceptos, todos los pensamientos, todas las filosofías, todas las posturas, creencias que esta humanidad terrestre tienen algo en común, y es que son posteriores al caos. Cuando hablamos de nuestro origen, cuando hablamos de la identidad de la humanidad, de nuestro propósito como humanidad terrestre, todos esos conceptos e ideas son posteriores al caos, y ese caos que definíamos como aquello que pasó en esa humanidad llamada Sofía, que también el libro secreto de Juan narra, donde se originó todo este proceso de desviación. Entonces, la historia del origen del hombre en este planeta conocida no puede ser distinta, es posterior al caos. Y lo que vamos a arriesgarnos a hacer aquí es contar o dar a conocer, quizás para muchos sea primera vez de los que nos estén escuchando, que van a oír de esto, la historia del origen del hombre original, antes de que ni siquiera el planeta Tierra por ahí existiera. Y eso es lo que vamos a estar haciendo con esta investigación basados en el libro secreto de Juan. Ok, justamente ese es el documento que vamos a tomar como referencia para hacer mención inicial de esto, y después tocaremos otros temas, o mejor, otros documentos para abordar el tema, Juan Manuel. Sí, así es. También recordemos que, como hemos tocado en programas anteriores, este término Adán, también la ciencia lo resume o lo podemos encontrar como el ADN. También es como la codificación que se utiliza para la genética humana. Entonces, la línea que va a estar tocando el programa va a ser más o menos por ahí, pero la genética del hombre original, del hombre anterior al caos, es lo que vamos a estar tocando hoy. El libro secreto de Juan arranca desde el capítulo número 5 en una descripción que viene haciendo del origen perfecto, del origen antes del caos. Sí, precisamente el capítulo 5 de este documento hace referencia a los reinos que se desprendieron de esa triple fuerza que conformó el principio original. Y esta triple fuerza comenzó un proceso de expansión de esa luz verbo para dar vida, para dar luz a humanidades. Ahora, el concepto de humanidades para nosotros, los terrícolas, tienen una forma, ¿no? Una sola definición. Una forma, humanidades. Pero el libro secreto de Juan, vaya, que nos hace entender que el concepto de humanidad es mucho más amplio en la creación de lo que nos podemos imaginar. Por eso, bueno, además decirles que pueden descargar este libro, el libro secreto de Juan, allí en la página de la emisora www.rcpc.co, van a biblioteca y descargan el libro. O también pueden ir a la página de descubriendo.com.co y también en la zona de biblioteca pueden hacer la descarga.
Es importante este documento, lo hemos recomendado en diferentes oportunidades porque hay unas revelaciones contundentes, contundentes. Es más, nos ha gustado estudiarlo porque cada vez que lo hacemos comprendemos aún más de lo que allí se expone. Así que, muchachos, vamos a leer esta parte del capítulo 5, después de ese principio original donde aparece el Padre sin nombre y sin fin, la fuerza ella de la creación como Bárbelo o el Espíritu Santo, y el vástago, el Dios producido por sí mismo. Entonces pudo comprender el universo al que se llama por un nombre mayor que todos los nombres, pues ese nombre se dirá únicamente a los que son dignos de él. Y allí empieza entonces el capítulo 5.1. Voy a hacer la referencia de la lectura para después desarrollar. Ok, dice, ahora de la luz Cristo y de la inmortalidad por la gracia del Espíritu, se está refiriendo a las fuerzas iniciales, llegaron las 4 estrellas. Después de este principio original, Padre, Madre y vástago, surgen 4 estrellas, se derivan 4 estrellas. Dice, no es la Trinidad de la iglesia, ¿no? Bueno, la iglesia, sabiendo de esto también de alguna manera, Lo quiso porque estos representar. conocimientos han sido traídos al planeta hace mucho tiempo. Entonces le puso ese remoquete religioso de la Santísima Trinidad. Y le quitó la fuerza a ella. Y le quitó la fuerza porque habla de Padre, Espíritu Santo Y el Hijo. Y tres fuerzas. Él, para no decir masculina porque ahí no hay género, ¿verdad? Fuerzas, la fuerza él dentro de la creación, faltando indiscutiblemente la fuerza ella, que realmente en esa Trinidad la representa Bárbelo, ella, el pensamiento anterior de todo, el primer pensamiento del Padre. Entonces ya sí se entiende la fuerza él en el Padre, la fuerza ella en Bárbelo, y la unidad de esas dos fuerzas en el principio original dan como resultado al vástago. Bien, luego del vástago dice, ahora de la luz Cristo y de la inmortalidad por la gracia del Espíritu, llegaron las 4 estrellas que se derivan del Dios producido por sí mismo. Este es el vástago. Él miró a su alrededor e hizo que las estrellas se colocaran ante él. Los 3 seres presentes son voluntad, pensamiento y vida. Y los 4 poderes son comprensión, gracia, percepción y reflexión. La gloria mora en el reino eterno de la estrella Armosel, que es el primer ángel. Estos 3 reinos están también allí, gracia, verdad y forma. La segunda estrella es Oroyel y ha sido nombrada por encima del segundo reino eterno. Estos 3 reinos están también allí, pensamiento posterior, percepción y memoria. La tercera estrella es Davitai y ha sido nombrada por encima del tercer reino eterno. Estos 3 reinos están también allí, comprensión, amor e idea. El cuarto reino eterno ha sido instalado, y cambia ya no es nombrado, sino instalado. Claro. Para la cuarta estrella, el Elet. Estos 3 reinos están también allí, perfección, paz y Sofía. Es decir, son 4 estrellas a lo que tenemos que llamar por su nombre, humanidades. Y dentro de esas humanidades se dice que hay 3 reinos en cada una de ellas, o virtudes. Sí. ¿Sí? Leyes, o virtudes. O leyes. Sí, leyes o virtudes que son inherentes a cada una de estas humanidades y tiempos en que fueron creadas. Correcto. Entonces, 3 reinos para cada una de ellas. Así entonces, estas son las 4 estrellas o humanidades que se hallan ante el Dios producido por sí mismo, el vástago. O sea que el Dios, entre comillas, para utilizar el nombre para entender esto, desde donde comienza a expandirse la creación de las humanidades, es él, el Dios producido por sí mismo, que contiene la fuerza del Padre y del Espíritu, que es ella. Dice, y los, perfección, paz y Sofía. Bueno, dice, y los 12 reinos eternos que se hallan ante el gran vástago. Cristo, este es el Cristo, el vástago, producido por sí mismo por la voluntad y la gracia del Espíritu invisible. Los 12 reinos pertenecen al vástago, producido por sí mismo, y por ende todo fue establecido por la voluntad del Espíritu Santo, es decir, a través del producido por sí mismo. Todo en la creación fue gestado en el vientre del Santo Espíritu, que es ella, porque hay el pensamiento de que es él también, es ella, como útero, como vientre de la creación. Es decir, que la fuerza del vástago, Dios producido por sí mismo, respetó esas leyes
de las cuales sale todo en la creación. De nuevo, el conocimiento anterior de la mente perfecta a través de la voluntad expresa del Espíritu invisible y la voluntad del producido por sí mismo, vinieron el humano perfecto, la primera revelación, la verdad. El Espíritu Virgen dio nombre al humano, Pijeradam, y nombró al Pijeradam para el primer reino eterno, es decir, la estrella de Armosel, del gran producido por sí mismo, Cristo, junto a la primera estrella, Armosel. Los poderes están allí también. El invisible también dio a Pijeradán un poder de mente inconquistable. El invisible, el Espíritu invisible, el Padre Altísimo, dio a este humano perfecto, dice el libro secreto de Juan, el poder de la mente inconquistable. Es decir, el primer humano que se desprende del Dios producido por sí mismo, es decir, el vástago, el Cristo, fue el Pijeradán, que se instaló, o mejor, se nombró en la primera estrella, humanidad, Armosel. Sí, además dice que el Pijeradán glorificó y alabó al Espíritu invisible diciendo, todo ha nacido a través de ti y todo volverá a ti. Te alabaré y glorificaré y al producido por sí mismo y a los reinos eternos y a los tres, Padre, Madre, Vástago y poder perfecto. Entonces ahí está la famosa La Santísima Trinidad. Claro. A lo que nosotros le conocemos, para entenderlo desde otro punto de vista, otra dimensión, como el principio original. Claro, esas tres fuerzas. Bueno, aquí cuando el Pijeradán dice que glorificó y alabó, en símbolos, el libro secreto de Juan lo coloca como que ese primer hombre perfecto, primera humanidad, tenía una condición y es que estaba sujeto a las leyes originales, ¿no?, de las que fue creado. Además, Pijeradán nombró un hijo, Set, para el segundo reino eterno, junto con la segunda estrella, Oroyel, que esa ya es la descendencia del Pijeradán. Claro, así que cuando hablamos de Set, hablamos de la descendencia, de la primera humanidad, primer hombre, sí. del primer hombre, sí. Pero no vamos a hablar de un hombre, sino de una humanidad, donde la medida es Pijeradán. Sí, porque, disculpa Juan, antes de darte paso, porque cuando mencionamos el primer hombre, claro, tú hacías la aclaración, enseguida viene a la mente de que estamos hablando de alguien, de una persona quizás masculino, por el concepto que tenemos de lo que es una humanidad. Lo que es un hombre o una humanidad. Cuando hablamos en estos términos del libro secreto de Juan, estas son edades bastante anteriores a la nuestra, debemos entender que el hombre como tal es una medida universal, solo que aquí en el planeta Tierra esa medida se trasladó al humano, que es, siendo lo mismo, es otra dimensión. Entonces, cuando hablamos de hombre, es la medida que utiliza la creación en distintas escalas para manifestarse. En este caso, o sea que el hombre es una expresión es de la una creación expresión en el universo. Exacto, en lo los dicho universos. más claro. Así es. No, y también cabe resaltar de que lo que estamos aquí leyendo hace parte del origen perfecto antes de cualquier manipulación, antes del caos y antes de todo eso. Claro. Eso es importante. Vital. Sí, porque es que ya aquí empezamos, por ejemplo, a la descendencia de esa humanidad Set, y por allí en otras corrientes vemos que Set significa otra cosa. O sea que aquí no podemos hablar de Uribes ni de... No, aquí no podemos hablar nada. Aquí no podemos hablar nada de eso. Eso es origen perfecto. Principio original del origen perfecto, exactamente. Ahí todo era luz y perfección. Entonces, cuando dice acá, nombró a su hijo Set para la segunda estrella Oroyel, ya es la descendencia. Dice, al tercer reino eterno estaba destinada la familia de Set con la tercera estrella Davitai. Las almas de los santos estaban destinadas allí. Al cuarto reino eterno estaban destinadas las almas de aquellos que ignoraban la plenitud divina. No se arrepintieron inmediatamente, sino que siguieron ignorando durante un tiempo y luego se arrepintieron más tarde. Entonces aquí narra el libro secreto de Juan cómo de ese primer hombre o primera humanidad Pijeradán viene una descendencia. Primero Set, luego las almas de los santos para la tercera estrella y la cuarta, las almas que ignoraban su plenitud divina. Viene el proceso. Sin embargo, nos vamos a centrar a hablar primero, antes de hablar de todo eso, en el Pijeradán. Y si ustedes preguntan dónde estaba aquí el Adán, no, todavía no. Aún no. Sí, porque lo vamos a entender al final, estimados oyentes, cómo la historia
del Génesis o de ese caos, esa manipulación que hay del Adán, digamos que al final es una copia, ¿no?, de lo que fue el principio original del hombre, El el Pijer Adán. Adán. Ok. Entonces ya tenemos referencia del libro secreto de Juan con relación al Pijer Adán. Entonces, conclusiones iniciales. Según el libro secreto de Juan, el Pijer Adán es el humano perfecto de la primera raza dorada. Es decir, se llama Armosel. Estamos hablando de reinos anteriores a nosotros, quién sabe cuánto tiempo. Ya ese dato si no lo tenemos. En donde prima, porque no podemos hablar que son humanidades que existieron y ya no existen, donde prima la luz y la verdad. Los moldes, las leyes que se viven dentro de esta humanidad, donde el Pijer Adán es el humano perfecto, son así, las leyes de la perfección del vástago, del espíritu y del espíritu invisible. Claro. Además, bueno, dijimos que íbamos a ir tocando otros documentos que nos ayudaran a complementar esto. Aquí tengo el documento del Dios que adoran los hombres. Que también pueden descargar, claro, allí lo pueden descargar en la página de la emisora, en biblioteca y en la de Descubriendo. Aquí en este párrafo dice que hay una gran diferencia entre el hombre Pijer Adán o preadámico, dándonos a entender que es obviamente antes de lo que nosotros conocemos aquí como el Adán terrestre. Preadámico al que somos como ese Cotopaxi en su altura mayor. Entonces empieza a describir el Pijer Adán, blanco de pureza, blanco de corazón, blanco de conciencia, blanco de alma, que las razas invasoras no poseen como humanidad terrestre. El blanco es el sello de la bondad y belleza física que el hombre de barro no tiene, porque su rostro es simiote por ser homicida. Es una raza manipulada por la invasión Merkabah. Están hablando aquí primero del Pijer Adán y luego del Adán terrestre manipulado. El hombre de barro, como lo hemos conocido, de polvo y barro. Claro, y es necesario dentro de la descripción que tú estás haciendo, no solamente rescatar los rasgos físicos que tiene el Pijer Adán, sino también lo que significa eso a nivel espiritual. Porque más adelante nosotros vamos a estar analizando el origen de nosotros tiene la esencia de ese Pijer Adán. Claro, pero entonces es importante sentar esa base de que no solamente es lo físico. Bien, porque podríamos estar preguntándonos, obviamente tendríamos que estar físicamente, cómo son los Pijer Adán. Y aquí hay una descripción muy interesante en la memoria RAM 1 de lo que es un Pijer Adán. Ok, por favor. Dice, habían dos pares, uno fue, bueno, la memoria RAM 1 también la pueden descargar de la biblioteca de RCPC. Dice, habían dos pares, unos femeninos y otros masculinos. Por ser varón, me interesé por los femeninos. Me acerqué con más dedicación y detalle. Me maravilló la belleza y la forma femenina de sus pies. Orienté mi vista en dirección del cuerpo y llegué a la altura de las rodillas. El cuerpo desnudo como levitando, sin mostrar atracción de peso. Piernas contorneadas y hermosas. Caderas monumentales ante mis ojos. Pelvis, sexo perfectamente determinados. Mostrando bajo el vello púbico. Los genitales femeninos de gran armonía. El vientre encajado a la forma de cualquiera de nuestras más bellas modelos terrestres. Los pechos limpios, brillantes, sin que por volumen perdiesen la forma de la mujer cuando camina, y el rostro, los labios encarnados, gruesos y sonrientes, a semblanza de dama latina, los ojos profundos, vivos, abiertos, de color miel, nariz incásica y negro, cabello liso y largo hasta la cintura, cubriendo a forma coqueta al frente parte del busto y atrás la cadera. Sus cuerpos flotaban sin presión, sin atracción magnética, libres aún en la posición horizontal. Revisé el cuerpo del hombre, rostro vikingo, de cabellos rojizos, a usanza de Jesús, barba viva y juvenil, varón en autoridad, masculina, atlético, bíceps, abdomen, brazos, piernas, mejores que cualquier mequetrefe de mis universo terrestre. Ella latina, el nórdico. Entonces, esta es una descripción que viene haciendo el autor del libro de lo que se encontró en una nave, en un contacto que él tuvo con esas jerarquías del Pijer Adán. Sí, yo quiero enlazar eso que está hablando Juan
Bueno, lo primero que hay que comprender es que el Pijeradán como tal, cuando lo estamos narrando del libro secreto de Juan, después de las 4 estrellas, en la primera donde se le nombró, obviamente no estamos hablando de humanidades físicas como tal. Evidentemente estamos hablando de humanidades de luz. Ahí pues no existían estos cuerpos que nosotros tenemos aquí, la materia como tal. Sin embargo, la materia densificada. La materia densificada como tal, sí. Sin embargo, el relato que hace Juan de un contacto, ahí el escritor Sol Racer, con mensajeros de las Pléyades, que bueno, lo montan a una de sus naves y les muestran, o él ve en una, pues allí, ¿no? Dentro de la nave, dos cuerpos, o él dice ahí que habían dos parejas, 2 hombres y 2 mujeres, de lo que vendrían siendo cuerpos o humanos perfectos, es decir, cuerpos cero manipulación, cero error, es decir, la manifestación física del humano perfecto. Es decir, que el Pijeradán tiene una imagen o un molde para manifestarse en el plano físico, y eso es lo que Juan describía ahí. Entonces, ¿cómo enlazamos esto con el libro secreto de Juan? Hay una parte en el capítulo 8, versículo 14, que dice, ya esto es posterior al caos, ¿no? Cuando ya en Sofía sucede el aborto, abortan a Yaldabaoth, como le llama aquí el libro secreto de Juan, con todos sus demonios, y ellos resulta que se reúnen y deciden y quieren crear a un hombre para que, como dice aquí, les dé el poder de la luz. Recuerden que este momento que está narrando nuestro compañero Salín se refiere después de la rebelión en Sofía, que es el tercer reino, es el tercer reino de la cuarta estrella, de la cuarta humanidad. Allí se presenta la desviación que ya tocamos en un programa anterior, que ustedes lo pueden descargar, el origen de la oscuridad. El génesis de la rebelión. De la rebelión. Hay varios programas con esta temática. Entonces, cuando se produce este aborto dentro de la creación, cuando se crea o se intenta crear sin el permiso de las leyes de Bárbelo, del Santo Espíritu y del Espíritu Invisible, entonces comienza una degeneración. Y dentro de esa degeneración, Yaldabaoth quiso crear a un humano. Sí, porque se autonombró Dios. Yo soy Dios y no hay otro sobre mí. Entonces dice en este pedazo, cuando todas las autoridades y el primer gobernante, Yaldabaoth, contemplaron esta aparición y vieron todo el fondo porque estaba iluminado, y a través de la luz vieron la forma de la imagen en el agua, puesto que se les había mostrado desde el reino eterno, el reino del primer gobernante, y los cimientos del infierno se estremecieron y el fondo de las aguas sobre el mundo material fue iluminado por la imagen que había aparecido. Es decir, desde los reinos eternos se le mostró al reino del primer gobernante una imagen en símbolos, ¿no? Sobre un agua. La imagen que se les muestra es la imagen del hombre perfecto. Sí, ante el anhelo, el deseo de ellos querer crear algo, exacto, de los reinos eternos, sin que ellos se dieran cuenta de dónde venía, vamos a decirlo para entender, esa revelación, la revelación de los reinos eternos era mostrarle la imagen del Pijeradán para que lo hicieran conforme a los moldes original. Entonces, sigue diciendo que Yaldabaoth les dijo a las autoridades que estaban con él, venid, creemos un ser humano a imagen de Dios, es decir, a imagen del Pijeradán, y con semejanza a nosotros mismos, para que esta imagen nos dé la luz. Y ese punto que tú narras ahora fue el que nos hizo hacer este programa, porque fue el pedacito que hablamos en el programa anterior de Viglino, cuando él toma imagen y semejanza para hablar de los Anunnaki. Entonces, la imagen, decíamos en el programa anterior, que corresponde al Pijeradán, a la imagen que fue proyectada, transmitida o revelada para este reino de Yaldabaoth, de esta humanidad que cayó, y semejanza a ellos mismos cuando intentan hacer su creación. Claro, entonces lo que ellos toman ahí de la imagen, podríamos decir que les entregaron los rasgos, la genética, los modelos originales, y ellos se basan en eso, y lo que hacen, más adelante narra el libro secreto de Juan, es tomar ese modelo y crear, entre comillas, o más bien copiar un ser humano o un cuerpo. Un cuerpo, ahí lo narra, los que ya hayan descargado el libro secreto de Juan lo pueden leer, y empieza a especificar cómo cada demonio de estos 365 empieza a gestar o a manipular psíquicamente ese cuerpo. Entonces, cuando Juan nos hace el relato, ese es el hombre de barro. Ese es el, digamos que el cuerpo manipulado
que de ahí en adelante empezó a, digamos, multiplicarse o reproducirse por todas las humanidades posteriores al caos. Okay, ese es después de Sofía. Es decir, el cuerpo que tenemos ahora mismo. Entonces, ese es el origen desde el caos que a nosotros nos contaron de allá para acá. Exactamente. Pero lea hasta el capítulo 3. Que hay Sí, un dice, importante, bueno, o sea, sí, sigo aquí. Crearon con sus poderes y copiaron, mira, copiaron los rasgos que habían aparecido. Ajá. Cada una de las autoridades aportó un rasgo psíquico correspondiente a la figura de la imagen que habían visto. Crearon un ser como la primera humanidad perfecta. Y dijeron, llamémosle Adán, aquí es donde aparece la Adán, Ajá. ya la Adán posterior, para que su nombre nos dé el poder de la luz. Entonces, Para que su, ojo, eso es importante, para Claro. que su poder, no, para que, No, para que su- dice, perdón. para que su nombre nos dé el poder de la luz. que su nombre nos dé el poder de la luz, porque es de los reinos eternos. Claro. Es decir, que esa creación o copia que ellos hacen tiene una parte de luz, La imagen, y el error que ellos le imprimieron con la manipulación de sus 365 demonios. Sin embargo, el libro secreto de Juan nos dice que esa creación no se movió. No se movió puesto que no tenía ese aliento de vida. le faltaba un ingrediente importantísimo, El espíritu. El espíritu. Exactamente. Claro, eso no solo es materia, sino que hay un espíritu y ese viene solo de los reinos eternos. Claro. Que le fue enviado o la orden fue enviada para que Yaldabaoth soplase el poder de la luz que había robado de su madre Sofía, pues era hijo Claro. de Y- ella, Y ese espíritu contenido en 5 destellos. en 5 destellos. Entonces mira que- anterior, conocimiento anterior, inmortalidad, vida eterna y verdad inmutable. verdad inmutable. Entonces mira que los cuerpos, estos cuerpos que tenemos nosotros, tienen los modelos originales. Es decir, si uno ve el corazón humano, tiene los Ok, arquetipos. porque te iba a decir esto, que estabas haciendo referencia a la imagen que llegó al reino de abajo, el reino de al lado, para hacer referencia, estaba buscando hacer referencia de esa imagen Exacto. o de esos cuerpos o de luz del Pijeradán. Sí, es que la referencia, una es la que toca Juan, en la descripción que nos hace allí, son cuerpos, por ejemplo, en rasgo Manuel. físico, Juan Juan Manuel, Manuel, sí. correcto. No Juan del libro secreto de Juan, Juan Manuel. Para que se entienda, los rasgos físicos, uno de ellos es que son más altos, mucho más altos, o sea, más grandes. Dice en la narración que él nos leyó de que son del alto de sus espíritus. Es decir, son creaciones altísimos. o hombres de una alta talla espiritual. Por lo tanto, ese espíritu debe albergar en un cuerpo, pues, O sea que también nosotros de una somos talla chiquitos importante. porque, Somos enanos. pues, enanos en Se dice que espíritu. aproximadamente son de 3 metros y medio de altura esta genética o esa raza original. Además de que nosotros cuando hablábamos aquí en el programa que hicimos sobre Jesús fue un extraterrestre, si lo recuerdan. Claro. Bueno, ya hablábamos de que Jesús como tal, el hombre que vino hace 2000 años, y las personas que estuvieron alrededor de él, como lo mencionan varios libros apócrifos, no eran necesariamente terrestres. Como tal. Es decir, no necesariamente eran judíos. No necesariamente eran exactamente. judíos. Recuerden que habíamos hablado allí en ese mismo programa de que se quiere hacer creer que Jesús al haber nacido allí Era judío de raza. era judío, entonces era con los rasgos judíos y todo aquello. No por lo que ahora nos va a hablar nuestro. Entonces, ahí hablábamos de que incluso desde el mismo, en los apócrifos, cuando se habla del nacimiento de Jesús, se habla de una luz que se cristaliza y se va materializando en un cuerpo. Por lo tanto, desde el nacimiento ya vemos que no era terrestre. Y la familia de él tampoco, los que estaban ahí al lado. Eran personas que incluso alguna vez Juan nos tocaba un apócrifo que hablaba cómo José decía que, bueno, estos cuerpos, que estos hombres no están acostumbrados a encarnar cuerpos físicos. Tener estos cuerpos físicos. Estos cuerpos físicos, puesto que la dimensión cambia, él describía pues que lo extraño que se sentían, ¿no?, en estos cuerpos físicos. Sí. Un hombre de esa humanidad perfecta, o sea, un espíritu. Entonces son hombres que al encarnar en este planeta, Jesús, con toda la autoridad que traía, imagínense si hubiese encarnado en un cuerpo de estos manipulados, enfermos, que envejecen. No, imagínense en el momento en que lo tienta Satanás, cae redondito. Cae Enseguida, redondito. claro. Entonces, obviamente estas fuerzas o estas jerarquías encarnan en cuerpos originales. Ujú. Es decir, Sin medir los 3 metros y medio. no, del no Pijeradán. necesariamente, sin medir los Pero 3 sí metros son y medio, altos, sí son más Claro, altos pues de lo que Seguramente la contextura y la imagen de Jesús era distinto. completamente Sí, distinta. distinta. A los judíos a su alrededor. Entonces, esa es la manifestación física de los hombres
de la dimensión o de la edad de oro, como lo narra el libro secreto de Juan. Se manifiestan en el plano físico en unos cuerpos perfectos. Claro, entonces, cuerpos luz, cuerpos perfectos, porque contienen la dimensión del espíritu conforme a eso, ¿no? Tienen la altura de su propio espíritu. La altura de su propio espíritu, sí, correcto. Entonces es algo que nos hace entender que la perfección del Pijeradán es pues absoluta, ¿no? Claro, en mente, fíjate que tienen mente inconquistable, el espíritu que traen estos seres, y cuando se manifiestan en lo físico, sus cuerpos son absolutamente perfectos. Okay, entonces me das elementos para comenzar a aterrizar esto, ¿no? Porque de alguna manera el libro secreto de Juan toca muchos símbolos y uno le gustaría entender esto en diferentes dimensiones, en lo espiritual, en lo intelectual. Así entonces, como menciona Salim, los cuerpos de estos hombres, porque no podemos hablar solo de Jesús, tenemos que hablar de esa familia de Jesús, María, todos estos hombres, pues contenían una codificación distinta, por lo menos espiritual. Y Jesús se manifestó a los hombres con ese modelo e imagen del hombre perfecto, de tal manera que cuando queremos buscar la imagen más cercana, en este caso, a lo que queremos entender del Pijeradán, pues veamos a Jesús. Pues veamos a Jesús, ¿no? Claro. Y no solamente para intentar, porque nos quedamos solamente en la apariencia física, sino para entender la calidad y altura de espíritu. Si nosotros analizamos cada enseñanza de Jesús, el anciano de Días, pues entendemos cómo son los hombres perfectos en el reino, claro, de los reinos eternos. Es decir, cuando hablamos de perdón, cuando hablamos de todos, es decir, toda esta condición humana que nosotros tenemos, imagínense en los reinos eternos. Esto no existe. No existe. Entonces uno diría, bueno, qué aburridos los reinos eternos, ¿no? Si uno aquí discutiendo se entretiene. No, ya estarán pensando en crear, ¿no? No, entonces son otras ocupaciones, ¿no? Claro, imagínense las ocupaciones de nosotros acá, después del caos, son otras. Claro. Imagínense por un momento, estimado oyente, cuáles serán las ocupaciones, los propósitos de existencia del Pijeradán dentro del concierto de la creación, de su propia creación, dentro de su propio espacio y planeta. Sería interesante comenzar a ampliar nuestra visión hasta esos puntos. No, y Salim hacía un relato hace poquito de lo que significaba eso. Él decía una conciencia blanca, un pensamiento puro, una bondad. ¿Cómo decía exactamente? O sea, el símbolo era blanco, conciencia blanca, espíritu blanco. Por eso ese sería el mismo símbolo, haciendo referencia para que sigas para que continúes con tu intervención, sería el mismo símbolo del anciano de Días, narrado en Daniel 7:9. Sus cabellos blancos como la lana, su vestidura como... Sí, entonces es una esencia que se trae a nivel espiritual para que el hombre así tenga un verdadero propósito de vida que se da si nosotros entendemos esa capacidad espiritual que cada uno de nosotros posee. Claro, vamos a hacer un paréntesis y es importante saludar a nuestros oyentes que están muy participativos y escribiéndonos en el WhatsApp, en el Facebook Live y en la página rcpc.co. Sobre todo vamos a saludar a Margarita desde San Francisco, Cundinamarca, que está muy atenta. También tenemos a Alex Cruz desde Perú. Él nos dice, no pude ver el programa de si Jesús fue un extraterrestre, pero quiero que me expliquen por qué Jesús no era judío y quién dijo o de dónde sale la palabra que le decía a Jesús, rey de los judíos. Bueno, ahí está el programa, puedes descargarlo, rcpc.descubriendo.com.co. Ahí está el audio, puedes descargarlo y decirlo. Ya nuestro compañero Salim respondió de alguna manera a la inquietud. Sí, no, además del audio de si Jesús fue un extraterrestre, hay otro donde explicamos por qué Jesús supuestamente dijo que era judío. En el audio que hicimos sobre, el programa que hicimos sobre la salvación, no viene de los judíos. Ok, ahí está también. Ahí en esos dos programas hay elementos. Ok, también dice un anónimo, no nos da su nombre, pero él está en Nicaragua. Dice, excelentes temas y como siempre, algo nuevo. Saludos desde Nicaragua. Una pregunta, ¿ese ser llamado Jehová existe como ser o ya no? Porque un libro de hebreo escrito por el apóstol Pablo capítulo dejó de ser. Es decir, que si él entiende la pregunta de que si Jehová existe como ser o ya no. Ahorita hacemos un enlace, por ejemplo, el libro secreto de Juan nos viene relatando de lo que es Yaldabaoth y cómo Yaldabaoth incidió en toda esta manipulación, que empezó a copiar esa imagen del Adán
para hacer su propia creación, perdón, la imagen del Pijeradán. Y si nosotros trasladamos esa misma enseñanza a la Biblia, nos dice en Génesis 2:7, dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, si nosotros enlazamos esas dos posturas, esos dos conceptos, vemos que son muy similares, están hablando del mismo personaje. Entonces, para responder esa pregunta, es válido este enlace porque nos permite a nosotros ver cuál es la incidencia que tuvo este personaje en toda esta desviación o en toda esta manipulación que sufre la humanidad. Son espíritus contrarios a la vida que siempre estuvieron presentes, han estado presentes y hoy espera su último cuerpo, que es el del anticristo. Claro. O sea, ahí que se manifestará no ha dejado de existir, permanece. Mientras la oscuridad esté sobre este planeta, quiere decir que ese espíritu está presente. Oye, es que el libro secreto de Juan dice que ellos nos crearon con una finalidad para darles la luz a ellos. Bien, nos crearon es como, bueno, es un término. Nos manipularon. Exacto, nos manipularon. Sí. Greli Herrera nos saluda desde San Francisco, Weisner y Greli. Abrazos a todos, un saludo para Weisner, que nos escucha también Joaquín y Greli, por supuesto. Joaquín desde Argentina dice, me acordé 30 minutos tarde, pero aquí desde el trabajo. Un saludo enorme a toda la mesa de trabajo. Joaquín, qué bueno, no se te pasó el programa. Alex Good dice, si respecto a la teoría del caos hay una película que se llama Efecto Mariposa. Bueno, ahí está haciendo una conversación con otros compañeros. Ana Bastidas, también está Felipe Gutiérrez desde Colombia, también está Diana Hernández que nos escucha desde los Estados Unidos. ¿Me ayudan con el Facebook Live? Sí, voy de abajo hacia arriba. Por acá, Yaris nos dice, buenas noches amigos. La mayor dificultad de los cristianos actuales en aceptar las enseñanzas gnósticas es que la Iglesia Imperial hizo una gran campaña para invertir el orden de las interpretaciones del mensaje original. Es decir, todo el Nuevo Testamento está compuesto de textos, se me movió aquí, de textos apócrifos, ya que la copia más antigua de un manuscrito neotestamentario data del año 125 al año del año 120 al año 125 después de Cristo. Evidentemente, en esta época no había ningún apóstol vivo, lo que nos lleva al entendimiento de que toda la escritura canonizada es apócrifa. En este caso, no hay motivo para cuestionar la autoridad del mensaje de los libros de Nag Hammadi. También Mario Box dice, Radio Cultural Planeta Conciencia, marcando la diferencia desde lo alternativo. Doris Cabarcas, aquí presente para alimentar el espíritu y tener una mente llena de conocimientos. Muchas gracias. Por acá está Félix Ramírez de Ecuador, nos dice, pero en Isaías 53 se supone que hace referencia a Jesús y dice que era sin parecer ni hermosura y hasta de cierta manera lo reflejan común y hasta despreciable. Aslady nos dice saludos desde Quito, Ecuador. Charo Castro Cardero nos dice buenas noches amigos colombianos, un placer escucharlos en directo, aportas muchísimo a mi búsqueda, siempre he tenido inquietudes desde niña por conocer la verdad, saludos desde Sevilla, España. También Manuel Molina nos saluda y nos dice el Anurak Sagar, un libro oriental, es una versión del libro Secreto de Juan. Es presentado como el libro más importante y poderoso que hay en el sendero de los superpoderosos verdaderos Sadgurus de la Surat Shabbat Yoga. Dicen que es el único libro de toda la historia en el que se explica cómo vencer la muerte. La diferencia es que en él se habla de las humanidades, no de las humanidades, sino de los planos, astral, causal, etcétera. Y el hombre reencarna también hasta en animales, una total distorsión de la verdad universal. Así es, Manuel también co-creando con Los Ángeles, René Ortega nos dice interesante video, Diana Hernández nos dice todo el mundo debería conocer esta información, qué privilegio, gracias. Bueno, son muchos los mensajes, Milton también nos saluda, Kevin Riascos, Hans Enrique, Teresa Meriño, bueno, muchos los oyentes claro. Y mensajes que nos llegan. También saludamos a Alexander Le Atiende. Buenas noches a toda la mesa de trabajo aquí presente, él está en Cali.
Alexander tiene una página donde cuelga también los audios de Descubriendo en YouTube, ¿sí? Ya últimamente también está colgando las transmisiones de video. Ahí también lo pueden, se conoce como algunos programas de RCPC, algunos videos de RCPC. Un fuerte abrazo para Alexander, también para William, desde Nebraska, Estados Unidos, que también tiene en su canal Despierta, ya es la hora, los audios de Descubriendo. Ya también están siendo los de Expediente Secreto. Un fuerte abrazo para ellos. Paulín dice, buenas noches, después de una larga ausencia, les envío saludos a toda la mesa de trabajo y a todos los escuchas de Descubriendo desde La Plata, Argentina. Un saludo para Paulín, que dice que estuvo ausente en las últimas emisiones. Bienvenido, Paulín. También Laura nos dice buenas noches a la mesa de trabajo, reportando sintonía desde Medellín. Un abrazo de corazón a corazón. Gracias, Laura, por el reporte de sintonía. Bien, continuamos entonces, amigos oyentes, en este programa dedicado al Pijeradán. Importante la referencia que hacían nuestros compañeros, porque con esto comenzamos a acercarnos un poco más a lo que significa, no significó, significa la esencia Pijeradán, como este ser espiritual de luz inconmensurable, primero después de los reinos, después de las tres fuerzas originarias o el principio original en la creación. Imagínense contener esa luz, verbo recién creada, ese destello recién, ¿no? Claro. Debe ser una edad impresionante, por eso se le llama la edad dorada. Bueno, hay referencias allí en Apocalipsis cuando se menciona que el anciano de días tenía un cinto de oro en su pecho. En su pecho. Entonces, hablemos un poco de la referencia que hace Apocalipsis de este cinto dorado en su pecho. Bueno, voy a buscar la cita de Apocalipsis 1. Mientras tanto, sería bueno, pues pienso yo, que hagamos un recuento, porque pues hemos dicho muchas cosas. Bueno, tú ya iniciabas de alguna forma hablando de que el Pijeradán, como esa humanidad que se desprendió luego de las tres fuerzas, de las cuales, de ellas, y del Dios producido por sí mismo, el vástago, el Cristo, surgió toda la creación. Hablábamos de que lo primero que surgió o se creó posterior a estas fuerzas fueron 4 estrellas o 4 humanidades, donde habitó en la primera de ellas, en la Edad Dorada o la humanidad de oro, el Pijeradán. Ese fue el hombre perfecto, así lo narra o lo relata el libro secreto de Juan. Y hemos hablado de que esto evidentemente sucedió edades y eternidades mucho antes de la existencia del planeta Tierra y de la humanidad terrestre, puesto que la historia que nosotros conocemos del origen del hombre es otra, ¿no? La que está en el Génesis. Luego hablábamos de que en la cuarta humanidad, la Edad de Hierro, en su tercer reino, Sofía, hubo una desviación, humanidades que se desviaron de esas leyes originales, primigenias, y abortaron de sus entrañas un espíritu tenebroso llamado Yaldabaoth, el libro secreto de Juan así le llama. De ese espíritu que se aborta allí, que crea también, o aborta más bien, otros espíritus u otras entidades. Engulléndose, como dicen en alguna medida, engulléndose a esa humanidad. Engulléndose a la humanidad de hierro. Entonces, de estas entidades que se desprenden de ese primer gobernante, pues a ellos también les surgió la idea de crear, ¿no? Entre comillas, crear a un ser humano o a un humano para que les diera el poder de la luz, es decir, para que los adorase. Como se hizo Dios, se autonombró Dios, y lo que hacen desde los reinos eternos es enviar la luz o la imagen al reino del primer gobernante, para que ellos, basados en esa idea de crear un hombre, tomasen esa referencia a imagen del Pijeradán, pero la mezclaron o la hicieron semejante a ellos, a la oscuridad o a la tiniebla de ellos, y así produjeron un nuevo humano, ya no Pijeradán, sino Adán. Y ya no en la luz, sino en el reino de la materia. En el reino de la materia, exactamente. Mientras que el Pijeradán, su origen o su principio es como tal la luz en cuerpo, en forma. Mientras tú decías esto, hacía una reflexión sobre esa famosa búsqueda extraterrestre que hemos tenido los humanos, ¿no? Y cuando hablamos del Pijeradán estamos hablando de seres extraterrestres. Claro, por supuesto. Pero fuera de este planeta. Fuera de este planeta. Pero cuando comenzamos a dirigir los telescopios hasta esas humanidades, imagínense tan lejos que está en el espacio-tiempo que nosotros manejamos el hogar del Pijeradán. O cómo lograr ver aquellos cuerpos que nuestros ojos no están dispuestos por la dimensión en la que están estas creaciones. Por lo tanto, para nosotros toda esta realidad antes de nosotros es invisible.
Es invisible. Y me hace recordar lo que hemos siempre mencionado de Hermes Trismegisto, cuando habla de que el bien o lo más cercano al Padre para los ojos del hombre endurecido en la materia es invisible. Es decir, los reinos eternos son invisibles a los ojos de la inconsciencia de los hombres. Sí. Por eso es importante que cuando logramos avance de nuestros espíritus, nos convertimos en seres más parecidos y capaces de ver aquellas dimensiones. Ahora, no estoy aquí hablando de ser capaces de ver a través de las paredes, ¿no? No, sino ser capaces de ver lo que comúnmente no puede ver alguien en la dimensión terrestre. Es decir, el bien, el amor, o sea, son sensaciones, o mejor, son fuerzas que están dentro de nosotros que decimos no existen. Sí existen, solo que no las vemos, porque estamos vibrando en la densidad de la materia. Mira que Hermes dice, dentro de eso que tú decías, él dice, ¿cómo algo, o sea, cómo vas a poder ver algo que para ti es invisible, si lo que de esa fuerza de la creación, que pues no podemos ver, si esa partícula de esa creación que está dentro de nosotros, tampoco la podemos ver, como lo que tú decías, esas leyes del amor, el perdón, la comprensión, sino en muchas ocasiones no podemos ver eso, ¿cómo vamos a ver algo que está en otra dimensión y es más puro, en unos reinos anteriores? Entonces, es completamente invisible para completamente invisible. Si esa partícula de eso que está dentro de nosotros en muchas ocasiones no lo vemos, entonces hablar aquí de, bueno, humanidades anteriores, de luz, de oro, pues sería, alguien podría estar escuchando y decir, bueno, están locos. Si lo que la humanidad tiene como concepto de hombre, de humanidades, es esto, ¿no? Lo que se toque. La tercera dimensión. Otra cosa importante, si hablamos de que en los reinos de abajo se proyectó la imagen del Pijeradán, una acción completamente inteligente de los reinos eternos para sujetar esa creación que se quería gestar allá abajo. Sí. Es decir, no dejar que eso perdiera los moldes originales. Le enviaron la fórmula. Si lo quieren hacer, háganlo así. Pero háganlo así. Háganlo así. Y después no se le movía, tranquilos, insufle su aliento sobre el Adán, que él se mueve. Y él se mueve. Sí. Entonces insuflaron el aliento, que era la parte de Sofía que contenía todavía ya la voz, y al insuflarle el aliento a la imagen del Pijeradán, en Adán, el hombre fue. Sí. Porque llega el espíritu y es lo que anima pues nuestros cuerpos. Ahora bien, entendemos entonces que cuando queremos ver o queremos hacer la referencia de un hombre, de un humano universal, esta es la imagen. ¿Sí? Solo que para nosotros tiene cuerpo físico. Físico, exacto. ¿Verdad? Algo que no se parezca bien a estos cuerpos que a pesar de la manipulación contienen la imagen, eso no viene de los reinos. ¿Verdad? Entonces cuando usted ve, por ejemplo, películas de ciencia ficción, donde usted ve un lagarto hablando, ojo, sí, y eso no son los reinos eternos. No. Eso viene del caos. Hay una película que relata mucho este tipo de, o se deja ver mucho, de Destino Júpiter, se llama la película. Júpiter, sí, ahí, sí, buenísima, porque ahí muestra pues las diferentes razas que no vienen de la creación original. A mí que también, son parte de la desviación. Que son parte de la desviación. Otra cosa que también me llamaba la atención, leyendo el libro Secreto de Juan, es que nosotros hace algún tiempo hicimos también un programa que se llamó Los 144.000. Dentro de los 144.000 buscamos referencias de ese término, y en Apocalipsis dice que los 144.000 vienen de las 12 tribus de Israel. Pero nosotros... 144.000 sellados. Sellados, exacto. Pero nosotros ahora, leyendo el libro Secreto de Juan, nos habla de 12 leyes del principio original. Entonces, cabe resaltar, aclarar, que los 144.000 sellados son aquellas personas, aquellos espíritus que empiecen a vivir, a transformar sus vidas y a vivir de acuerdo a esas 12 leyes, porque ese es el molde original, tanto de nuestro pensamiento como de nuestro espíritu. Y es allí cuando somos verdaderamente sellados y nuestras acciones van a empezar a trascender, no solamente como persona, sino como humanidad. Ese aporte me parece muy importante, Juan, porque se cree que los 144.000 sellados vienen de las 12 tribus, las 12, claro. Y ese código, pues manipulado allí, de alguna copiado manera. También. Copiado. Sí, lo que hace referencia es a los 12 reinos eternos. Sí, de allí es donde tiene que salir la esencia del hombre que se levanta. Claro. De los reinos, recuerden que cada una de las estrellas humanidades tiene 3. 3 por 4, 12. Y también hace la referencia a Mateo 29, creo que es,
cuando Jesús dice, cuando nos sentemos o cuando ustedes se sienten sobre los 12, Mateo 19, 28. Mateo 19, cuando se sienten sobre los 12 tronos, podrán hacer juicio contra las 12 tribus de Israel. A mí ese versículo me parece revelador, Claro. porque está diciendo que hay que lograr una codificación en Original 12, en tronos. 12, que Sí. es el símbolo allí, para hacer juicio contra 12, sí. las 12 tribus que representan el programa oscuro. Recuerden que de las 12 tribus de Israel surge el pueblo judío. Mira, Con aquí, su falso Dios y todo. aquí hay unas preguntas muy interesantes de los oyentes. Bueno, Lady Álvarez nos dice: las tinieblas no crean. Así es. Las tinieblas copian y malversan los modelos originales. Aslady nos pregunta: hola, Que buenas para, noches. para crear hay que tener condiciones del principio original, principio amor, original, paz sí. y armonía. armonía. Sí. Slater nos dice: hola, buenas noches. Surge una pregunta: ¿de dónde le vino el poder a Yaldabaoth? ¿Cómo lo obtuvo? Muy buena pregunta. Para El poder que Yaldabaoth le Le cedió insufló a al Adán. Adán. porque viene Sofía. Resulta, Aslady, que cuando el libro secreto Juan dice que se produce la desviación en Sofía, el reino de Sofía, antes de desviarse, pertenecía a uno de los reinos luz. Estaban allí en una de las 4 humanidades, por lo tanto tenía el poder de la luz. Al producir un aborto, ella le da como herencia a ese hijo que tuvo, a ese aborto, le da como herencia parte de su poder de luz. Eso se aplica, digamos, es una ley que funciona. En toda la Usted creación. tiene un hijo, usted le da su genética. Entonces, así lo haga para bien o para mal, usted le hereda la parte suya. Entonces ya el Yaldabaoth toma el poder, parte del poder de la luz de su madre, y ese es el que desde los reinos eternos se le quita a ese aborto de tinieblas y se le da Al pígero. al Adán Al Adán, para que tenga el espíritu. Claro. También Ledis Álvarez nos dice: nosotros podemos ser Pijeradán si nos quitamos el barro. Muy buena pregunta. Lo que pasa es que bueno, y eso no lo hemos dicho. No hemos llegado Porque hasta allá. para el Adán, que fue la creación después de estos reinos, se crearon las cápsulas de tiempo-espacio, los 7 días de creación. Ajá. Claro. Los 7 días de creación son el mecanismo espiritual para que el Adán logre la luz. Logre la luz, exactamente. Es decir, regrese de alguna forma a los reinos eternos. O sea que, así es, Ley, si nos quitamos el barro en 7 días de creación, lograremos la dimensión de los reinos eternos. O sea, cobraremos la medida de hombre universal. Bien, incluso hoy me hicieron una pregunta y quisiera contestarla al aire porque viene con el tema. Ella es Diana. Diana nos preguntó hoy. Ella estaba escuchando el programa de los 7 días de creación. Estamos haciendo referencia por la pregunta de Ladies, ¿cierto? Sí, de Ladies y Ladies también nos está. Y Ladies, ok. Y ella decía, bueno, muy interesante todo esto de los 7 días de creación, cómo somos promovidos los Adanes, porque somos parte de esa humanidad, de esta humanidad, perdón, y cómo vamos alcanzando la perfección dentro de esos 7 días para hacernos luz. Recuerden que el 7º día de creación se llama Día de la Vida Luz. Si quieren escuchar más sobre este tema, pueden entrar allí a la zona de descargas y en descubriendo.com.co bajan el programa. Se llama así, los 7 días de creación. Creo que está hecho en 2 partes. Sí. Ella nos preguntaba, este tema de la era de Acuario, ¿de qué se trata? Si hace parte de la falsedad de la nueva era. Es decir, que se habla de que entramos en la era de Acuario y que en la era de Acuario entonces la humanidad entrará en una plenitud y entonces ahí entra la nueva era, ¿no? Sí. La nueva era. Entonces, quisiera contestar de acuerdo a las investigaciones. Siempre hacemos la aclaración. Nuestras respuestas es con base a lo que hemos descubierto. Y por supuesto, esto no es necesariamente la verdad. Simplemente es un aporte que ustedes deberán corroborar en sus propias investigaciones o ampliar o desechar, ¿verdad? Claro. También tiene ese albedrío para hacerlo. En ese sentido, entiendo que dentro del movimiento y de la forma en que se cuenta el tiempo y los periodos y los ciclos eternos, los ciclos universales, se mostraría o entraríamos en una condición en la que aparecería con mayor, más evidente para nosotros, la constelación de Acuario. Y aquí hay una referencia que hace Jesús para sus tiempos, ¿no? Que se interpreta simbólicamente para el de hoy. Cuando dice, y le están preguntando sobre el lugar de donde se haría la última cena. Y él respondió, allí en el lugar, en el aposento alto, donde aparezca un hombre
con un cántaro de agua. Donde encontrares esa señal, allí Ahí será la Pascua, última sí, cena. sí. La Bien. última cena, sí. Pero resulta que ese hombre con el cántaro de agua también representa el símbolo que representa la constelación de Acuario. De Acuario, sí. Entonces, cuando aparezca en el aposento alto, es decir, sobre nosotros, entonces estará marcando un tiempo en el que se estarán haciendo la última cena de conocimientos. Este tiempo. Lo que quiere decir esto es que es una simple señal. Es una simple señal para decirnos que este es el tiempo de la transformación. Que este es el tiempo de la resurrección y este es el tiempo para forjar el Cristo interior. Entonces ya ahí desaparece el misticismo de la nueva era. Y se convierte más bien en un llamado espiritual para que hoy logremos hacer nuestra transformación. Ojalá Diana haya pues estado allí en sintonía muy atenta escuchando pues esta Claro, respuesta. y ese proceso de ese tiempo, que también es lo que anuncia que la humanidad está próxima a pasar a una nueva cápsula de tiempo y espacio, Además, que es el tercer día creador. Ahí están los programas. También recomiendo en el canal de YouTube del Sembrador Luz, la saga de los 7 días de creación. Ahí también lo pueden ampliar. También, bueno, Aslady nos sigue preguntando, ¿cómo un cuerpo luz aborta? ¿Cómo un cuerpo luz? Porque hemos dicho aquí que el Yaldabaoth fue abortado por una de las humanidades de los reinos. Bueno, esa es una buena pregunta que ya acabas de mencionar. El albedrío es una ley. Entrevistar alguna vez a Sofía. Sí, traerla aquí y preguntarle, Sofía, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te llevó a hacer todo? Era perfecto. Esta es una pregunta típica. Uno se pregunta, bueno, ¿y cómo en Sofía tuvieron eso? Hicieron eso, si eran de la luz. Es una de las respuestas que no vamos a tener a ciencia cierta por una sencilla y única razón. Nosotros somos después de todo eso. Sí. O sea, no hay un registro, solo el libro secreto de Juan. Y la única manera es que nosotros individualmente podamos darle forma a eso mentalmente. No hay otra. Entendiendo lo que tú decías, que hay una ley del albedrío que te dice que pues en la creación te permite tomar la decisión pues que tú necesites tomar en algún momento. Pero yo podría decirte que si eres dentro de la luz, ¿cómo puedes tener un pensamiento que no es de la luz? Claro. Ahí entra lo que tú acabas de explicar. Está la ley que te da la libertad, pero el por qué lo hizo, qué pensamiento tuvo, ahí sí habría que estar en ese tiempo y preguntarle. Ahora, ¿qué te pasó? Podríamos pensar también que una de las cosas que pudo haber pasado y que yo puedo interpretar es que en Sofía hubo la inocencia o el desconocimiento de lo que ocurriría al violentar las leyes. Y le quedó gustando. Claro. Y violentar las leyes de un universo tiene un efecto. Entonces, además de que si nosotros nos ponemos a mirar lo que significa realmente la desviación en el concierto universal o la rebelión en el concierto universal en la majestuosidad de la creación, realmente es muy pequeñita con relación a los reinos eternos. Es decir, que no podríamos estar justificando la forma de pensamiento en la creación luz si eso fue en un solo punto. Y en ese mismo punto, cuando se presentó la desviación, inmediatamente comenzó un proceso de restituir eso. Sí. Porque cuando el Padre Altísimo envía la imagen allá abajo, ¿qué es lo que estaba tratando de hacer? Sujetar nuevamente ese pensamiento que se dobló, pero fíjate de la manera en que lo hace. De una manera que permitiéndole a ellos allá abajo sus intenciones, pero tratar de sujetarlas nuevamente a las leyes. Claro, porque fácilmente él pudo haber cortado eso de raíz. Y ya. Y listo, se acabó el problema. Cualquiera de nosotros, como percibimos las cosas, hay un problema acá con esa vaina. Sí. No, dentro de la sabiduría universal del Padre Altísimo, deja que eso ocurra, pero intenta, lográndolo, porque lo logró, ¿no? Intenta sujetar eso a los moldes originales. Lo logró. Quieren hacer un humano, listo. Esta es la imagen. ¡Pam! Háganlo así. Háganlo así. Luego no se les movió. Bueno, ahora necesitamos que ese espíritu sea más poderoso que esa desviación. Y eso sucedió cuando Yaldabaoth insufla su aliento de vida sobre el Adán. Ese poder de su madre, que venía de los reinos eternos, que es el poder de la luz, se va de él y entra al Adán. Entonces, si del Adán en ese momento tiene la imagen del Pijeradán y el espíritu de la luz, ¿quién termina siendo Adán? Más poderoso que el propio Yaldabaoth. Solo que cuando estos humanos, estos Adanes, son sembrados en planetas como el nuestro,
aparece otro problema, y es que comienzan a llegar esos invasores a estos planetas para luego nuevamente consumir esas humanidades. Acordémonos también lo que nos dice el libro secreto de Juan cuando dice: al cuarto reino eterno estaban destinadas las almas de aquellos que ignoraban la plenitud divina. Entonces es un espacio, lo que nos estaba comentando Neil, es un espacio en donde estaban destinadas esas almas para otra vez restituirlas hacia el modelo o el molde original. Claro. Ahora, estas son percepciones nuestras. Nuestras, interpretaciones nuestras. Nuestras. No necesariamente es la verdad. Incluso aquí podemos estar quedándonos cortos. Sí. ¿Sí? Sí, pues es un tema muy complejo. Nosotros dijimos al principio, nos estamos arriesgando. Sí. Una cosa es sentarse nosotros aquí a hablar, leer el libro secreto y estudiarlo. Y otra cosa muy distinta es coger unos micrófonos, comenzar a estudiarlo cuando sabemos que hay muchas personas escuchando. Por eso hay que ser sano en decirles, amigos oyentes, de que lo que estamos compartiendo con ustedes no necesariamente es la verdad, pero sentimos que dentro del estudio se pueden generar esas cápsulas de conocimiento, de conciencia, que le puedan dar a algún oyente en algún momento la idea, ¿no? Y pueda comprender junto con lo que está contenido dentro de su conocimiento y de su espíritu un poco más. Si eso lo logramos en uno o en varios de ustedes, pues tuvo sentido el arriesgarse. Sí. Sin pretender nosotros, y eso hay que decirlo claramente, aparecer como sabedores o conocedores únicos de la verdad. ¿Quién puede decirse que es contenedor de la verdad? No, cada uno de nosotros, de todos, tiene una porción. Nadie puede decir, yo la contengo toda. Pero eso sí, la buscamos porque la buscamos. Claro. Fíjate que el tema está complejo. Hay muchas preguntas que los oyentes han puesto aquí en el chat de Facebook. Por ejemplo, Félix nos pregunta si podemos enumerar las características de los tronos de la luz. Los 12 reinos. Bueno, eso tiene varias dimensiones, Félix. Una es la que muestra el libro secreto de Juan, cada uno de los reinos, cada uno de los 3 reinos que tiene las humanidades. Ahí en el libro secreto de Juan los puedes encontrar, pero eso tiene otras dimensiones también genéticas, también tiene otras dimensiones, digamos, más de memorias espirituales que en algún momento quizás podríamos tocarlo. También por acá, co-creando con los ángeles, nos dice: chicos, tengo una duda. En el libro secreto de Juan, después de los 365 ángeles que aportan para crear al hombre, el capítulo 9, versículo 24 dice que 7 ángeles gobernaban sobre todo ello. Miguel, Uriel, bueno, todo esto. Mi pregunta es, si Miguel es el mismo que lanza al dragón a la tierra y al cual adoran en la religión católica, bueno, esta pregunta que ella hace, bueno, evidentemente el Miguel que se adora en metafísicas y en la religión católica no es el verdadero. Ahí hay una distorsión de la verdadera fuerza que representa Miguel. Eso es otra jerarquía. Yo te invito a que escuches un programa que hicimos, bueno, lo hicimos hace como 3 o 4 años, cuando hablamos de la verdadera historia del Arcángel Miguel. Y ese programa seguramente te va a ayudar a comprender un poco más. Andrés Felipe nos dice: Sofía abortó por querer crear sin la ayuda de su pareja creacional, por eso abortó. Ahí está otro aporte de Andrés Felipe. Así está narrado en el libro secreto de Juan. Alberto Falqués nos dice, es decir, hacer más pura nuestra luz para recobrar esa identidad de origen. Yo quiero referirme un poquito a eso que decías tú, o lo que hacía nuestro oyente. Ahorita sigues leyendo allí para entenderlo. Ese ha sido un afán mío desde que leo el libro secreto de Juan. Entenderlo en diferentes dimensiones. Cuando uno quiere crear sin los permisos de su amante, que es lo que dice simbólicamente el libro, el amante es el espíritu, ¿verdad? Sí. Y nosotros tenemos, los seres humanos, al ser parte también de la creación, un poder inconquistable de creación. Nuestro pensamiento no es vano. Ya, usted cuando está pensando algo feo de otra persona, no es vano, se está dañando usted mismo. ¿Sí? Porque se genera una condición química dentro del cuerpo que va matando las células. Pensamiento nunca será vano, nunca. Como dice el libro secreto de Juan sobre el pensamiento que tuvo Sofía, nunca fue vano y abortó. Así que cuando uno tiene un pensamiento, vayamos a esos momentos, que carece de las leyes de perfección de la creación,
lo que surge ahí es un aborto. Y tenemos la libertad para tenerlos. Pero cuando nosotros vigilamos nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras ideas, nuestra forma de hablar, y queremos sujetarlas a las leyes del espíritu o a la perfección del espíritu, que son dictadas desde nuestro corazón, donde está esa ley universal, el Cristo. Allí, cuando hablemos, cuando actuemos, vamos a crear. Vamos a crear, no abortar. Es una forma de yo buscarle forma a eso que ocurrió en Sofía, para entenderlo en mi dimensión. Porque yo lo digo por esto, porque si no estaríamos ocupados de algo que ocurrió hace mucho tiempo. Es decir, estaríamos ocupándonos de algo histórico. Entonces sería algo histórico. Pero si queremos aprovechar la narración del libro secreto de Juan para entender quién es el Pijeradán y qué pasó después, entonces lo interesante de todo este conocimiento es cómo yo lo traslado a mi realidad actual, a mi realidad de hoy. Y cómo hoy puedo estar perdiendo yo mi esencia Pijeradán. La imagen perfecta que fue grabada en mí como codificación genética original, porque sigo abortando lo que en Sofía sucedió. Pensamientos sin el acompañante que es la ley de vida del espíritu. Entonces, ahí suena más interesante, ahí suena más aterrizado, ahí me invita a lograr hacer algo distinto a lo que ocurrió en esa humanidad que se debió. Sí, yo también, para aportarte a eso, fíjate que Sofía tiene el pensamiento, la idea, sin el permiso del amante y aborta. Yo también lo llevo a esta dimensión. Los seres humanos tenemos unas condiciones por ley, por naturaleza, de creadores. Y el primer mecanismo, o uno de los mecanismos que nosotros tenemos para crear, al igual que Sofía, es la mente. Tú lo decías ahora, cualquier pensamiento que tengamos, eso da un fruto, sea creación o sea aborto. Sin embargo, la ley original determinó que el modelo, para que las creaciones no se desviaran de los límites, tendrían que tener un acompañante que guiara esas intenciones de creación. Para ajustar esa creación que ni idea se tiene. En la dimensión nuestra es el corazón. El corazón posee un pensamiento anterior, que vendría siendo el compañero de la mente. Si yo, mis decisiones, mis pensamientos, no los cotejo con la ley que está en el corazón humano, evidentemente lo que va a surgir de mí será solo mental y no estará sujeto a las leyes originales. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, el resultado puede ser un aborto, me puedo equivocar. Cuando esa intención va cotejada o comparada con la ley del corazón, ahí hay creación. Es un mecanismo natural que tienen todas las creaciones. Tienen todas las creaciones, incluso nosotros. Entonces, ¿qué ocurre allí? Podríamos interpretarlo en esta dimensión. Sofía quiso crear sin la ley del corazón. No escuchó el corazón, vamos a utilizar ese ejemplo también, y se desvió. No cotejó con la ley original. Entonces, aquí podemos decir muchas cosas, pero lo que decías tú es importante. Es cómo yo traigo eso que sucedió allá para que no me suceda a mí hoy, en este momento, en este tiempo. Porque vivimos en tiempos donde estamos llamados a una transformación como humanidad. Y si la humanidad terrestre desconoce estos mecanismos, ¿qué es lo más seguro que suceda? Que nos sigamos equivocando. Por eso los hombres y mujeres que conozcan esas leyes, que las practiquen, las viven, serán los promotores de una nueva humanidad. Y ese es el tiempo que tú hablabas ahora con el cántaro de agua, el tercer día creador. Son los seres humanos que entiendan esa mecánica de ley, se ajusten a ella y generen la vibración para que esta humanidad dé el salto. Porque si no, bueno, sí, seguiremos. Lo ha graficado muy bien y se ha entendido muy bien de lo que significa realmente el acompañante. Sí. Cerebro, corazón. Ahora también hay que resaltar eso, porque eso hace parte del principio universal, cuando dice que el invisible también dio al Pijeradán un poder de mente inconquistable. Eso hace parte de la herencia desde el Pijeradán hasta la humanidad de nosotros hoy en día. Por eso es que nosotros nos mantenemos permanentemente pensando. Claro. Es precisamente por esa ley original. Ahora tú haciendo la referencia de la mente inconquistable y acompañándolo del espíritu que mencionaba Salín, entonces entendemos que la creación del vástago se produjo con esas dos leyes. Con esas dos leyes. Las dos leyes del pensamiento, el pensamiento luz
Sí, porque él pide mente, el vástago pide mente, ahí está la mente, compañera. como compañera, pero cuando obtiene la mente y se da la voluntad, el padre y Bárbelo le entregan las leyes originales a él. Por ejemplo, Bárbelo dice el libro secreto de Juan que le entrega los destellos. Por eso dice, el vástago creó todo mediante el verbo, pensamiento anterior, inmortalidad, vida eterna y verdad. Entonces, el vástago toma la mente, toma esos poderes, esas leyes, los combina, vamos a utilizar ese término, se hace la voluntad, es decir, todo ese pensamiento, esa intención se hace activo y aparecen ante él las 4 estrellas. En este caso, la primera humanidad, el Pijeradán, Exacto. que es producto de ese pensamiento. Entonces, esa herencia o ese poder creador, el vástago se lo traslada a las humanidades. Cada humanidad, como decía allí el libro secreto de Juan, dice, alababan, y la humanidad de oro alababan al espíritu invisible, es decir, estaban sujetas a esas leyes. ¿Qué pasa en Sofía? Se ignoró la plenitud divina y se quiso crear. Cuando dice ignoró, estamos hablando de ignorancia, desconocimiento. Desconocimiento. Ahora, para entenderlo acá, nosotros desconocemos leyes que violamos y después sentimos el error. Es por eso, por la aclaración que nosotros hacíamos al principio del programa, tenemos la percepción del origen del caos hacia adelante. Y lo que nos está relatando el libro secreto del Juan es del caos hacia atrás. Nos está dando el molde original. Con ese molde original nosotros edificamos nuestro pensamiento y de esa manera no nos desviamos. Es decir, que en la medida en que nosotros recordemos más de los reinos eternos del caos, antes del caos, indiscutiblemente vamos a ser inspirados por otra condición. Por otra condición, claro. Mira, aquí tengo la referencia del Apocalipsis, que lo dijimos ahorita, bueno, y se nos pasó. En este relato, desde el versículo 13, eso está en el capítulo 1 del Apocalipsis, dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahí está la humanidad de oro. Luego dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como nieve. Segunda humanidad de plata. Sus ojos como llama de fuego, y dice, y sus pies semejantes al bronce, bruñidos, refulgente como en un horno. Tercera humanidad de bronce. En esta referencia no está la cuarta humanidad de hierro. Ahora, ¿por qué? Porque aquí estamos hablando de los símbolos de lo que Daniel en el Antiguo Testamento llamó el anciano de los días, que lo reflejó y lo graficó con esos mismos símbolos. ¿Por qué no está la cuarta humanidad de hierro? Porque esa fue la humanidad que se desvió de los límites. Por eso, en este momento, o estos símbolos nos muestran que esa humanidad es la que tiene que resarcirse para retornar a la luz. El símbolo del anciano de Exacto. días. Buenas noches a la mesa de trabajo. Una pregunta. ¿Qué se hizo esa humanidad Pijeradán? ¿Qué pasó con ella? Nos saluda Alberto desde Villa Gorgona, en el departamento del Valle del Cauca. Bueno, ¿qué pasó con ella? La creación sigue en ellas. Ahí están, Existen. No significa que ya no sean. Recordemos que son los primeros reinos y los primeros reinos aún son. Y como lo dijimos, han venido de esas humanidades al planeta Tierra, han encarnado aquí. Han encarnado vamos a hablar de entidades, vamos a hablar de espíritus, de esas esencias universales de la primera raza, ¿no? Ahora, ¿quiénes serán estos hombres que encarnaron de estas primeras razas? ¿Qué ejemplo podemos poner? Pues nosotros hablamos ahorita de Jesús, Juan el Bautista. Bueno, Jesús desde el vástago, ¿no? del vástago, sí. Pero con la imagen del Pijeradán. Con la imagen del Pijeradán. Hablábamos también de José, el que acompañó a María. Juan el Bautista, María, muchos mensajeros, el mismo, bueno, ya mencionaste a Juan. Hay otros mensajeros, por ejemplo, el mismo Hermes y muchos mensajeros que han venido desde altas jerarquías a entregarle esa imagen a la humanidad de los reinos eternos. Okay. Nadie puede hablar de los reinos eternos si no viene de ellos. Claro. Sencilla esa aclaración. Bueno, entonces, Alberto, eso es lo que pensamos de los reinos eternos. También nos saluda Joaquín, nos manda un audio. Si no, lo otro que entiendo es que Sofía era una estrella que creó una humanidad desviada, y esa humanidad desviada es la que nos hizo todo esto a nosotros, después de muchos años, ¿no? Ahí está Joaquín desde Argentina trabajando, el hombre está trabajando y mientras trabaja está viendo, escuchándose y enviando un audio. Lo que nos parece interesante de todo esto es que pues nuestros oyentes, los oyentes fieles de Descubriendo, que son personas investigativas, todas estas investigaciones que hemos compartido les han servido para ampliar su visión, y por supuesto una vez se amplía la visión tienen la oportunidad de ver otras alternativas,
conjugándolas con la propia visión, con la sabiduría y conocimiento que tiene cada uno de ellos, y pues el conocimiento se va a expandir y se va a expandir, ¿no? Es una de las maravillas, y quiero decir que es una de las cosas que más nos inspiran a nosotros aquí en Descubriendo para seguir haciéndolo. Hemos escuchado los comentarios de ustedes y realmente nos complace mucho escuchar que las investigaciones que hemos compartido le han complementado, ¿sí? De pronto tenían conocimiento y había una cosita que por acá no encajaba, y con algo que nosotros decíamos en algún programa, ¡chum!, entró, encajó y ¡fum!, armó su rompecabezas, y eso me parece fantástico, porque, hombre, cuánto no quisiéramos nosotros que más personas pudiesen tener la capacidad de esclarecer tantas dudas, de caminar un poco más rectos en el camino de la luz, a través de los conocimientos que aquí podamos otorgar. A mí también me parece importante, con la aclaración que le hacías tú a Diana, recordar que cuando uno está en este proceso de investigación se va a encontrar en muchos lados símbolos, y esos símbolos no necesariamente hay que transformarlos de una manera literal, porque podemos dar unas interpretaciones estilo así, nueva era, etcétera, etcétera. Esos símbolos hay que empezar a decodificarlos con una plena lógica que eso trae, así como la explicación que tú le diste a ella en su debido momento, y tú también por ahí por el chat de los oyentes fieles de RCPC hace poco hacías una reflexión en base a eso. Correcto. Bueno, eso es de Edith Alves y Sofía tuvo una idea, y la idea es el uso de la memoria y el conocimiento de crear. Es fabuloso saber y entender que nosotros, al ser hijos de la creación, al ser parte de la creación, somos hombres, y esa medida es universal. Solo que nuestros cuerpos pues están contenidos o están bajo esas leyes de la materia después del dragón. Pero la imagen, la esencia que está aquí adentro, eso es de los reinos eternos. Claro, hay modelos, veamos los modelos del cuerpo, cómo obedecen a esos patrones, el tema de la espiral, de nuestras huellas, de nuestras orejas, la forma en que se da la procreación, contiene los modelos originales, la forma y la estructura del corazón, cómo está conformado. Bueno, ese modelo jamás pudo haber sido ideado y creado por las tinieblas. No es el molde original. Simplemente se copiaron de eso, le metieron a eso su manipulación, su vaho, y bueno, ese es el proceso del cual las humanidades posteriores al caos deben levantarse. Ahora, nosotros con esta intención de levantarnos, aparece el mismo programa oscuro tapándonos, no dejándonos despertar, porque tenemos la programación dentro de la luz y los impulsos espirituales de los días creadores para crecer. O sea, naturalmente, dentro de los 7 días de creación y la ley de nuestro espíritu para encarnar y aprender, nos garantiza aprender y crecer. Es decir, que nosotros estamos destinados a la luz, sí, gracias a los 7 días de creación. ¿Y qué hace el programa oscuro que manipula esa genética? Evitar que la ley de los 7 días de creación en sus impulsos no sea vivida de forma natural para el ser humano. Entonces crea condiciones de vida para sujetarlo en un impulso. Y por ejemplo, las religiones y la condición de creyente que el ser humano adopta dentro de ellas es un diseño de las tinieblas para que el hombre no siga avanzando dentro de los impulsos espirituales que lo llevan a la luz. Se estanca, lo estancan. Pero lo triste de todo esto es que para hacer ver a un espíritu de estos que esa es su condición, se tarda un tiempo. Tiene que seguir viviendo, claro, tiene que seguir observando, tiene que seguir desencantándose para que pueda su espíritu aprender y ascender. hacer un clic. Hacer el clic. Tú ahorita hacías referencia de que a la mesa de trabajo le gusta ser parte como de ese rompecabezas que van armando los oyentes. Aquí Félix también hace un comentario que también como mesa de trabajo a nosotros nos pone muy contentos. Dice, definitivamente voy a leer nuevamente el libro secreto de Juan. Y dice, gracias al chat de los oyentes de RCPC, voy a reunirme próximamente con Hans y Efraín en Guayaquil. Hombre, eso es buena para noticia. conocernos y coordinar espacios para avanzar en el camino de la luz y despertar. Eso me parece excelente. Eso es una muy buena noticia. Claro. Estos son oyentes, amigos, oyentes de Descubriendo, de RCPC, y con ellos hicimos un chat llamado Oyentes Fieles de RCPC, y resulta que, bueno, se han sumado varios y se están encontrando. Hay 3 que están en Guayaquil. Sí.
y que comparten estos conocimientos y que ahora se van a reunir para estudiar el libro secreto. Hombre, Excelente. eso es una muy buena noticia. Llegará un momento también en que la mesa de trabajo Descubriendo también empiece a rodar y a caminar por toda Latinoamérica. Allá iremos. Hombre, esta es una muy buena noticia realmente. Me agrada mucho escuchar eso. Reinaldo dice, él está en Lima, dice, gracias por el trabajo, mis hermanos, saludos desde Lima. Gracias, Reinaldo, muy pendiente de los programas. Marisela Meriño dice, también los Windmakers dejaron mensajes y son desde otra humanidad, de aquellos reinos humanos, hermanos nuestros. ¿Sí? Importante entonces ese aporte que hace nuestra compañera. Sí, entonces gracias a ese chat se van a reunir ya Efraín, Hans y Félix. Ahí empezó una espiral. Ahí empezó una espiral de conocimiento y de estudio que irán creciendo y establecerán estos conocimientos de luz en Guayaquil. Qué buena noticia. Excelente. A imprimirle voluntad y constancia a esa reunión para que esa espiral tome más fuerza y se siga expandiendo no solamente por Guayaquil, sino por todo el Ecuador. Así es, muy bien, excelente. Bueno, ya van a ser las 9, vamos a cerrar el programa de hoy. ¿Qué nos queda pendiente para compartir con nuestros oyentes? Bueno, la conclusión por mi parte sería que este programa nos ayudó a comprender de que primero el origen nuestro, el origen primordial, primigenio es la luz. Eso es indiscutible. Hablo de nosotros como humanidad desde el punto de vista del espíritu. Incluso estos cuerpos manipulados tienen la imagen de la luz. Y esto nos ayuda a entender algo, ¿no? O a ratificar algo que muchas veces hemos hablado aquí. Definitivamente no somos producto del polvo y del barro de la tierra. De esa creación, entre comillas, o ese intento de creación fallido que Yaldabaoth, o más bien aquí en el planeta Tierra, Jehová quiso hacer. Venimos de esos reinos eternos, tenemos la herencia de esos reinos eternos, y de esa herencia es de la que debemos beber, de la que debemos comer en este tiempo para seguir avanzando de forma palpable en ese ascenso del espíritu que cada uno de nosotros tenemos. Tenemos la herencia del Pijeradán y lo bueno y lo nutritivo que ha sido conocer un poco más acerca de este tema para de alguna forma conocer y tener esa imagen real del hombre universal. Claro. Esa ha sido la conclusión de mi parte. Sí, la conclusión de mi parte sería que es muy bueno darnos estos espacios para reconocer que no venimos de ese génesis, de ese Dios que es vengativo, que insta el ojo por ojo y el diente por diente, sino más bien venimos de esas jerarquías eternas en donde el empezar a conocer las leyes, el empezar a conocer ese origen, solamente nos va a hacer un clic en nuestro pensamiento y evidentemente eso se va a ver reflejado en las acciones. Nosotros debemos siempre buscar un tipo de investigación que nos ayude a transformar quizás esas acciones que no nos gustan de a mucho. Y cuando las encontremos, seamos fiel a eso y sobre todo seamos fiel a nuestro pensamiento y a nuestro verdadero guía, que es el corazón. Bien. Este programa estuvo destinado a conocer más del Pijeradán. Sin embargo, cuando comenzamos a desarrollarlo, llegamos a nosotros. Llegamos al Adán, a la codificación nuestra, que originalmente somos, pero que después fue tocada. Y es importante reflexionar sobre algo, ¿no? Estos 12 reinos que contienen las primeras razas, las primeras humanidades, son contenidas también en el Adán. Y cuando hacíamos referencia la semana pasada de la imagen y semejanza, no podemos olvidar que esa imagen del hombre perfecto, del humano perfecto, del hombre perfecto, no del humano perfecto, del hombre perfecto, ¿verdad? Porque el humano ya está acá. Del hombre perfecto, el Pijeradán, está en nosotros. Estas formas, este diseño, estas leyes del espíritu que están por dentro, son conforme a los reinos eternos. Así de sencillo. Solo que esta condición también fue manipulada. Las sensaciones fueron manipuladas por estos demonios. Quiere decir, por ejemplo, que cuando nos vamos a tomar un jugo ya tenemos que tomárnoslo con azúcar, sí, porque nos dañaron el paladar. El diseño original es que se tome el vaso de jugo natural. Con el néctar de la fruta. Normal. Y esa era la imagen real. Ahora tiene que echarle azúcar porque ellos nos enseñaron eso. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que avivar una de esas dos esencias. La del Pijeradán
o la esencia negativa del barro. El mundo en el que vivimos, el diseño del mundo en que vivimos está fraguado para que usted avive el barro. Todo, desde que se levanta, sale a trabajar, todo eso que hacemos diario está diseñado por un sistema de élites mundiales que buscan que la esencia de barro controle la competencia, la ambición, el juzgamiento, los celos, la envidia, todo lo que se mueve con emoción dentro de este mecanismo es para que la esencia de barro se fortalezca, o sea, el hombre de barro. Y la otra esencia es la esencia del Pijeradán, la imagen del hombre perfecto grabada en la genética del hombre. ¿Cómo esa imagen se aviva? Es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que naturalmente ocurre en esta dimensión que aviva la esencia del Pijeradán, de la imagen del Pijeradán, de los reinos eternos dentro del hombre? Pues lo natural. Pues el mismo conocimiento estelar que fue otorgado a la humanidad para que, por ejemplo, comience a perdonar. Cuando Jesús nos dijo que había que perdonar hasta 70 veces 7, ahí comienza un proceso de reconocimiento dentro de la imagen real. ¿Cuánto nos cuesta, por ejemplo, entender que no es la competencia del hombre de barro, sino es la complementariedad? Unirnos, acompañarnos, sentirnos. O el mensaje de Jesús, del Cristo, eso que está escrito allí, de cómo se comportó, de qué nos enseñó, nos acerca a la imagen perfecta. Solo hay que tenerla allí, solo hay que reflexionarla y actuarla. ¿Cuál de las dos esencias queremos darle vida? Bueno, para eso hicimos este programa en el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Aquí dice Joaquín que de acuerdo a esa reunión que va a haber entre compañeros oyentes de RCPC en Guayaquil, porque se encontraron como oyentes de RCPC, también tendrá que hacerlo Joaquín con Matías y Pablín. Excelente. Ahí hay otra reunión, pero en Buenos Aires, sí, ¿verdad? Y también hay que hacer otras reuniones de oyentes que se han acercado y que irán compartiendo estos conocimientos. Y como dijo Juan Manuel, y por qué no, algún día de estos, coger un avión, irse para allá y comenzar a transmitir conocimientos y a compartir experiencia con ellos, ¿verdad? Porque ellos también tienen sus propios conocimientos que nos pueden enriquecer a nosotros. Así que, muchachos, algún día nos vemos por allá, por Argentina, por Guayaquil, por los Estados Unidos, por muchas ciudades, por Centroamérica, oyentes de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras, de Panamá, que también están allí en el chat de oyentes fieles. Bueno, ahora si quieren hacer parte del chat de oyentes fieles de RCPC, escríbanos al WhatsApp nuestro y los vinculamos. 304-361-5881. Aprovecho para darle las gracias a William desde Nebraska, porque ha tenido la dedicación para editar los videos, esto que estamos haciendo aquí, lo que están viendo ustedes aquí, y los monta en su canal, Despierta, sí, Ya es hora. Y también, por supuesto, el trabajo que está haciendo Alexander, le atiende con su canal algunos audios de RCPC. Ellos dos complementan esto porque sin duda los videos los escuchan y los ven muchas más personas a nivel mundial. Bueno, nos vamos. Gracias a todos ustedes, amigos oyentes, por acompañarnos, por permitirnos entrar en sus hogares y compartir estos conocimientos que, como les decimos, no necesariamente es la verdad, solo es un compartir y ojalá este compartir a todos nos enriquezca. Pueden descargar nuestros audios en descubriendo.com.co. Pueden ver también nuestros videos en el canal de YouTube Descubriendo. También en el canal de nuestro compañero Salim Hasir, Flecha Antigua. Juan Manuel pronto va a sacar su canal. Va a incursionar también en el video. Y de esta manera, pues, ofrecemos todos nuestros, lo que leemos, lo que estudiamos, lo que reflexionamos a ustedes y ojalá nos siga sirviendo a todos. Nos conectamos el próximo viernes a partir de las 7:30 de la noche aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Buenas noches.